específico, después resultó no ser tanto. Y los últimos trabajos del año 2009-2010 hablan de que en el Wegener se ve en el 80% de los casos, pero también se ve en la PAM, o sea, en la poliangeitis microscópica, en el síndrome de Sjöstrauss hasta el 30% y en la glomerulonefritis necrotizante en el 30%. O sea que un ANCA C positivo no hace diagnóstico de Wegener y forma parte del contexto de datos de estudio ante un cuadro clínico compatible con. El ANCA-P, por otro lado, confunde más todavía, porque el antígeno inicial es la mieloperoxidasa. Lo que uno sabe históricamente es que el antígeno es la mieloperoxidasa y se ve en la poliangeitis microscópica. Bueno, ahora ya la cosa cambió bastante. Se ve en la poliangeitis microscópica en el 60%, se ve en la glomerulonefritis idiopática pauciinmune en el 60% de los casos, se ve en Sjöstrauss en el 30% de los casos. O sea que se ven otras patologías. Tal vez la poliangeitis microscópica y la glomerulonefritis sean más o menos lo mismo, porque la patología renal de la poliangeitis microscópica es una glomerulonefritis pauciinmune, o sea que por ahí estamos hablando de lo mismo. Pero hay glomerulonefritis sin vasculitis que tiene también ANCA-P positivo. Y se han detectado un montón de antígenos aparte de la mieloperoxidasa. La BPI, la cathepsina G, la lactoferrina, la lactasa, etcétera, etcétera. Y además se ven un montón de enfermedades, porque además se ha descrito en otras formas de vasculitis, en colitis ulcerosa, en Crohn, en Felty, bueno, hepatitis, etcétera, etcétera. O sea que la presencia del ANCA-P en el momento actual no nos ayuda mucho. El P todavía sí para el Wegener, el C yo diría que casi nada. O sea, por lo menos no mucho más que las pruebas iniciales básicas de laboratorio que les mencioné al principio. Este dato de laboratorio sí nos ha ayudado mucho y nos sigue ayudando mucho, y que son los que están vinculados a los que están con los antipéptidos citrulinados cíclicos, los anti-CCP. La muerte celular, la inflamación u otros factores provocan citrulinización de proteínas. Los anticuerpos lo que hacen es reconocer antígenos que son epítopes citrulinados, que casi todos tienen residuos de arginina. Y la secuencia, un poco lo que les mencioné anteriormente, factor antiperenúcleo, antiqueratina, etcétera, etcétera. En artritis reumatoidea hay muchos datos estadísticos, muchísimos trabajos, pero más o menos estamos en que tiene una sensibilidad del 80% y tiene una alta especificidad, 98%, aunque los últimos trabajos ya creo que esta especificidad viene bajando y ya va a estar más cerca de los 90 que de los 100%. Y se utiliza generalmente ELISA para marcarlo, y es muy importante la titulación, porque títulos altos tienen un alto valor predictivo, títulos altos. Los anti-CCP también se provocan en la articulación, y sí, se producen localmente en la articulación. Y muchas veces ocurren o se encuentran antes de los síntomas. Por eso son predictores de artritis reumatoidea. También pueden marcar mal pronóstico. Lo de predictores se hizo haciendo análisis de suero guardados muchos años antes, en distintas partes de Estados Unidos y Europa, y encontraron que pacientes que tenían artritis reumatoidea, analizando su suero, que estaban guardados por cualquier procedimiento o por cualquier causa, encontraron que la gente que hizo artritis reumatoidea tenía anti-CCP muchos años antes del desarrollo de la artritis reumatoidea. O sea que es uno de los que uno puede decir que es uno de los anticuerpos más predictivos de los que uno conoce en la práctica diaria. Como dije, es importante su titulación, no se asocian al virus de la hepatitis C, como se dijo inicialmente, muy útil en artritis temprana. Y acá está una asociación bastante interesante, que es la presencia de anti-CCP asociado con el factor reumatoideo. Si tiene epítopes compartidos, si se puede, y si no, es lo mismo. Y si el paciente además fuma, que son los pacientes que habitualmente tienen peor pronóstico de su artritis reumatoidea. O sea que se suman a la práctica, a los datos clínicos para marcar el pronóstico de la enfermedad. Dijimos que había anticuerpos contra componentes celulares nucleares y citoplasmáticos, pero también dijimos que podía haber anticuerpos dirigidos contra proteínas. Fíjense que hay un montón de proteínas que pueden ser antigénicas para la formación de anticuerpos. El más conocido por su antigüedad es el factor reumatoideo, pero después la anti-beta 2 GP1 en el síndrome tipo polípido,
la antiprotrombina del SAF y todos los demás, de repente es probable que tengan importancia en esto. Pero básicamente el factor reumatoideo es el que tuvo más vigencia y el que más tiempo lleva en la utilidad práctica. El factor reumatoideo son anticuerpos, son proteínas antiproteínas, o sea, son anticuerpos de tipo IgM generalmente, aunque pueden ser de otro tipo, que reaccionan con una porción FC de la IgG normal. Y están presentes en la artritis reumatoidea en el 65 al 75% de las artritis reumatoideas. Hay varios métodos para realizarlo, que ustedes tienen que saber qué método se está utilizando y tienen que saber cuál es el título normal para ese método. Porque el criterio de diagnóstico para artritis reumatoidea, el título tiene que ser superior al que supera el 5% de la gente sana de esa localidad, cosa que no se hace, pero que cada uno de los procedimientos, el látex, el Ross-Ragan, la nucleación del globo rojo del carnero, etcétera, tienen distintos. Ahora en el hospital estoy haciendo turbimetría, por ejemplo. Tenemos que guiarnos de los estándares que ellos nos mandan para saber cuál es la titulación y no pensar que es todo lo mismo. El factor reumatoideo se ve en la artritis reumatoidea, pero se ve en todas las enfermedades del tejido conectivo, se ve en enfermedades infecciosas crónicas, ante cualquier estímulo antigénico prolongado, se ve en neoplasia de larga evolución, se ve en enfermedades crónicas, hepáticas o pulmonares, se ve, y este es probablemente lo más importante para los jóvenes, se ven en edad avanzada con alta frecuencia, personas que vienen al consultorio más de, bueno, no quiero decir edad avanzada para no ofender, digamos de edad avanzada, con títulos bajos de factor reumatoideo, eso puede ser absolutamente normal. Es más, en personas de edad más joven, también hasta el 5% puede tener factor reumatoideo positivo. Así que hay que tener cuidado con los falsos positivos. Después hablamos de los anticuerpos antifosfolípicos, a lo cual no puedo entrar porque yo sé que va a haber una clase magistral del doctor Archini, el sistema antifosfolípico, así que no puedo entrar mucho, pero recordarles que los anticuerpos anticardiolipinas han dado un cambio importantísimo en la práctica de nuestros pacientes. El síndrome antifosfolípico ha sido un avance notable en toda la interpretación de muchas cosas, lo que nosotros veíamos y presentamos en las clases, en las conferencias como vasculitis, ahora es SAP, cambió totalmente.